Bien, el Ecuador está viviendo la última semana, la recta final para que este próximo domingo concurramos a las urnas para elegir en estas elecciones anticipadas a presidente, vicepresidente, también a asambleístas. Por ello vamos a dialogar en este instante junto a nuestro primer invitado, Esteban Ron, experto electoral, para que nos dé un panorama de cómo marchan las cosas y cuál es el análisis respecto a las candidaturas. Esteban, bienvenido, gracias por tu presencia aquí en DNews con la audiencia de América Latina. Te saluda César García. Muchas gracias, César. Una buena noche. Saludo y un abrazo a todos quienes nos están viendo en este momento. Bueno, Esteban, a tu criterio, después del debate, que me parece que a pesar de que muchos estrategas siempre lo consideran un punto que no genera variaciones en la intención de voto, me parece, y no sé si coincides, en que en esta oportunidad sí hubo una situación que cambia el espectro después de lo que escuchamos el pasado domingo, a pesar de que no se profundizaron en los temas. Sí, definitivamente coincido con la lectura que tú propones, César. Creo que los debates en este sentido, o cuál es la principal intención de los debates, es que los electores que están en un momento de indecisión puedan tomar algún tipo de tendencia votacional, no digo una decisión per se, una tendencia votacional en virtud de uno u otro candidato de acuerdo a las propuestas. Obviamente tuvimos un déficit en cuanto al planteamiento de propuestas casi por parte de todos los candidatos, y no hubo esta contrarrestación de ideas sobre la base de un análisis político, jurídico, histórico, con elementos cualitativos y cuantitativos que pueden haber generado una decisión propia, sino que se está evaluando principalmente el ámbito personal por los altos niveles de indecisión. Pero ojo con un tema, César, que en virtud de lo sucedido la semana anterior, con el lamentable fallecimiento, asesinato del candidato Fernando Villavicencio, se produce un clivaje de carácter político y van a haber votos que no necesariamente serán endosados al nuevo candidato o candidata de la organización política Construye, sino que se empiezan a configurar bajo nuevos elementos decisionales. Y el debate iba a ser uno de estos escenarios en los cuales esta configuración se podía dar. Ahora bien, ya veremos en lo que queda de la semana con los tracks, porque recordemos que en el Ecuador ya están prohibidas las encuestas electorales en este momento, específicamente antes de la elección. Veremos en el seguimiento de estos tracks cómo el debate pudo incidir en este nuevo espectro, es decir, en los electores que estaban indecisos, pero también en estos electores que iban a depositar el voto a favor de Fernando Villavicencio, pero que ahora tienen que depositarlo en otro candidato por no creer en la figura de continuidad política del movimiento Construye. Y además hay un tema. Basándonos en lo que tú comentas, hay un antes y un después, sin duda alguna, del asesinato de Fernando Villavicencio en estas elecciones, que será sometido al análisis. Pero ya hay elementos técnicos, estos tracks que tú señalas, que nos permitan determinar un escenario que al menos era previsible, que Luisa González estaba encabezando la intención de votos en la mayoría de estos estudios. En esta oportunidad, ¿hay alguno que nos pueda decir si esto ha variado? Lo que pasa, como te decía, César, es que en los tracks, como están totalmente prohibidos en este momento a nivel de encuestas, lo que hay es información de estas empresas de inteligencia política que lo hacen de una manera no determinable de acuerdo a la fuente. El día de hoy yo recibí, por ejemplo, 2 track poll después del debate, en los cuales se veía caer a Luisa González al menos 2 puntos porcentuales de un tope máximo del 33% que ella había obtenido en la pre-campaña y en la campaña, y un crecimiento de esos 2 o hasta 4 puntos porcentuales del candidato Jan Topic. Otro de los candidatos que también sube, principalmente por el nivel de indecisión y por su solvencia en el debate, es Daniel Noboa.
Otros candidatos ya vienen con candidaturas, por ejemplo, Javier Hervas, el propio Yacu Pérez, vienen con candidaturas estancadas hace varias semanas y las mismas no pudieron generar elementos diferenciadores en el debate como para alojar votos indecisos o nuevos votos. Esteban, hablando ya de la campaña en estos últimos días, hemos visto el oscurecimiento, el uso de la campaña sucia prácticamente de todas las tiendas políticas que están haciendo un uso no adecuado de la situación de Fernando Villavicencio y también profundizando heridas en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo interpretas tú el impacto que esto puede tener en la sociedad ecuatoriana cuando se apreste a llegar a las urnas? Aquí hay que definir muy claro que esto no es una campaña electoral. Cuando las estrategias políticas trascienden de lo que es una propuesta programática de gobierno o un plan de gobierno, deja de ser campaña. Lo que viene a ser es un tema de propaganda y en este caso se está apelando directamente al sentimiento. Varios sentimientos, porque recordemos que dentro del espectro individual para la formación de una voluntad política, el sentimiento es un tema no discernido. Entonces, ¿a qué se está apelando? Por ejemplo, por una de las tiendas políticas, a hacer una asimilación al pasado, otra con temas de corrupción, otra con temas de no solvencia. Entonces, en este momento electoral en el Ecuador, después de lo acontecido con Fernando Villavicencio, hay un uso exacerbado de esta propaganda populista tratando de fichar o lanzar dardos a los sentimientos del elector para que pueda haber una reconfiguración circunstancial de su voto y que al momento de presentarse en la urna no haga un discernimiento conceptual o no haga un discernimiento integral de la propuesta de trabajo, sino que su voto se base estrictamente en el sentimiento de rechazo a una candidatura o aceptación de otra, no un punto evaluativo intermedio. Si podemos hacer un símil entre lo que pasó en las elecciones generales cuando el presidente Lasso llegó a imponerse y las actuales, ¿cuál es la situación del tejido social que tú podrías diferenciar en este instante? Bueno, dentro de lo que es tejido social, obviamente las vulnerabilidades. Cuando Guillermo Lasso fue electo como presidente, no habían vulnerabilidades sociales y tan plausibles como en el tema de inseguridad. Entonces, el elector podía hacer un discernimiento mucho más profundo de la propuesta de Guillermo Lasso. Además, en ese momento existió una polarización entre correísmo y no correísmo. ¿Por qué? Porque había en ese momento los elementos como para hacer ese discernimiento. En la actualidad, inclusive se está vinculando a otro candidato al correísmo. Se está diciendo que, por ejemplo, Jan Topic puede ser la misma situación por la cercanía con el expresidente Glass y empiezan a jugarse en ese sentido. Pero no existía este exabrupto social a efectos de poder generar un voto rechazo. En este momento puede haber voto rechazo, pero por el incumplimiento de las necesidades de las políticas públicas para solventar necesidades estatales y además no hay que descartar, César, que el Ecuador en este momento es un punto focal y estamos viviendo un estado de terror. ¿Sí? Que esperemos no trasciende el día de las elecciones, pero obviamente al estar en un estado de terror vamos a votar los electores o en general el ejercicio votacional no va a ser totalmente discernido, sino que puede ser acompañado principalmente de un sentimiento de angustia. Interesante, gracias Esteban Ron siempre por tus apreciaciones respecto a cómo estamos en este instante para ir a las urnas el próximo domingo. Hay muchas incertidumbres, en realidad será un caso digno de estudio para después revisar cómo se comportó el electorado de cara a lo que hemos visto estos momentos tan de vaivén. El asesinato sin duda alguna marca un antes y un después, y cómo aprovecharán estos últimos 4 días de campaña los candidatos para tratar de impactar al electorado. Muy buenas noches, gracias Esteban. Un abrazo a la distancia, César, siempre a las órdenes.